Ahí para está, que te acuerdes ahí está nada me más. grabando. Entonces, como les dije, en esta clase, que es la clase número 5, vamos a hacer una profundización, un repaso sobre algunos conceptos que revisamos en la clase anterior. Lo manifestamos y lo pusimos de manifiesto, valga la redundancia, en los videos que les compartí en la clase anterior también, y que eran todos temas y conceptos relacionados con qué. Bueno, con representación de la información, que vamos a enfatizar hoy un poquito más, sobre algunas definiciones, arquitectura interna del computador, sus bloques principales, y entre ellos vamos a repasar lo que es la unidad aritmético-lógica, la CPU, la unidad central de procesamientos, la unidad de control, memoria y sistema de entradas y salidas, ¿sí? Básicamente en aquellas tarjetas o puertos en las cuales se conectan los periféricos y que de alguna manera nos sirven y nos son de utilidad para poder interactuar entre el computador y la interfaz hombre-máquina, ¿no? Es decir, son esas herramientas que nosotros disponemos para poder ingresar y extraer información del computador. Por otra parte, vamos a volver a revisar lo que tiene que ver y está asociado a software y hardware, que también repasamos en la clase anterior. Esto de cara a lo que se viene, ¿no? Que es la clase de evaluación. Clase de evaluación que, como les vengo diciendo anteriormente, y ojalá suceda en todas las materias, no la vean como un cuco, ¿sí? Sino que veanla como una instancia en la que tenemos que chequear si lo que venimos avanzando, lo que venimos compartiendo entre todos, eh, ha logrado sus frutos, ha sido correctamente asimilado, ¿sí? Lo han internalizado y de alguna manera pueden dar respuesta de forma satisfactoria, ¿sí? Bien, esa situación va a suceder la clase del 6 del 5, ¿sí? Que sería la clase del jueves que viene. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Aparte de hacer esa clase de repaso con un material que también les voy a compartir en formato presentación, vamos a dejar un espacio para hacer como si fuese un simulacro de examen, si lo quieren ver así, que lo vamos a llamar un cuestionario diagnóstico, ¿sí? Que eso lo vamos a hacer hoy, ¿sí? Para que también nos sirva para empezar a ver, y bueno, cómo son las preguntas, y por dónde viene la mano, qué me va a preguntar, cómo me va a preguntar, de qué manera voy a tener que completar un examen. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos va a servir de esta manera como simulacro, como dijimos recién. Bien, vamos entonces a empezar a trabajar. Les voy a, de alguna manera, denme un segundo, que les voy a compartir pantalla. Denme un pequeño instante, así me acomodo acá y pongo el PowerPoint que utilizo como base para compartirles la información. Me dicen ustedes cuando ya estén viendo. Se ve, profe. No se ve. Bien, excelente. Entonces yo voy a agarrar el punterito para empezar a trabajar con ustedes. Bueno, a ver, es decir, hablamos sobre cómo se representa la información, ¿sí? Es decir, básicamente y claramente en un computador, la información que el procesador recibe, la recibe en un formato en particular. ¿Cuál era ese formato? ¿Digital o analógico? El procesador estoy hablando, ¿no? Digital puede ser. Digital, sí. Es la única forma en la cual recibe información ese procesador, estoy hablando, ¿sí? Porque alguien me podía haber dicho, bueno, pero también puede que reciba información analógica el computador, ¿sí? Es decir, ¿y puede ser eso? Sí, claro que puede ser. Por ejemplo, hay interfaces, ¿sí? Que me permiten, por ejemplo, ingresar una temperatura en un computador, ¿no? Entonces, de repente yo me compro alguna placa de adquisición de datos en la cual yo a través de una sonda de temperatura la conecto. La temperatura es una variable analógica, ¿sí? Que varía, es decir, tiene muchos parámetros de representación analógicos por eso, es decir, no hay una sola o dos estados de la información como se representa en un sistema de representación digital, sino que existen infinitos, ¿sí? Entonces, de ahí es que les comparto esta, digamos, clarificación, sustentación de lo que es una representación de información en formato analógico versus la representación de la información en formato digital. Entonces ahí claramente fíjense que la información analógica representa la información en un soporte continuo, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que estoy viendo 20 grados, 20,5, 21, 21,3, 22,
no sé, el grado de temperatura que quieran. Ahora, la representación de información a nivel digital es un 1 y un 0. ¿Sí? Es un 1100, 1100, dependiendo del ancho de palabra que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, de esa forma, el computador, el procesador, ¿sí? Recibe la información. Puede que, dijimos, haya una interfaz que convierta esa información analógica en información digital, pero sí o sí la información que le llega al procesador va a ser en formato digital, como lo dijimos. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con información digital, tenemos que ver, bueno, cuál es la unidad mínima de información, ¿sí? Con la que trabaja un computador, ¿sí? ¿Y cómo se llama esa unidad mínima? Bueno, el bit, ¿sí? Que básicamente se representa con dos valores, que lo veníamos conversando, el 1 y el 0 y el 1. No hay más valores, ¿sí? Esa es la unidad mínima de información, un bit, ¿sí? Que puede adquirir dos estados, dijimos. Por eso es binario. Y esos estados pueden ser 1 o 0. Nada más. Y empezamos a incorporar algunas palabritas que son importantes en el mundo de la electrónica digital, del computador, de los procesadores, de los microcontroladores. Por ejemplo, es la terminología que nos da lugar a reconocer lo que es un byte. ¿Sí? Un byte vendría a ser una unidad equivalente a 8 bits. Es decir, cuando juntamos una palabra de 8 bits, estamos representando un byte. ¿Se entiende? Esa representación la vemos representada por 8 bits. Esos 8 bits se denominan desde el bit 0 hasta el bit 7. ¿Sí? Entonces vamos a tener el bit 0, el bit 1, el bit 2 y así sucesivamente hasta el 7. Si yo sumo esa cantidad de bits, me voy a dar cuenta que son 8 bits. Entonces, 8 bits representados de forma consecutiva, digamos, uno al lado del otro, me van a representar lo que llamamos un byte. ¿Sí? Y vamos a ir aprendiendo a lo largo del tiempo que un byte, ¿sí? Es equivalente, es decir, nos permite representar hasta 256 valores, es decir, combinaciones posibles en un sistema digital. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Que si nosotros, y por eso acá fíjense, a ver cómo se empiezan a vincular las matemáticas, el álgebra, con un montón de otras materias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar, voy a agarrar un poco de herramientas de acá del Zoom, perdón, que genero este espacio. Entonces, si yo quiero representar un byte, voy a agarrar y lo voy a representar de la siguiente manera. Simplemente voy a ir, uy, este color es medio feo, denme un segundo que lo cambio. Vamos a agarrar por acá, es decir, yo voy a agarrar y voy a representar, voy a tratar de hacerlo, ¿no? 1, 2, y así sucesivamente, ¿no? 3, no me va a quedar prolijito, pero bueno, más fácil sería el pizarrón. 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Entonces, eso es lo que denominamos un byte, ¿sí? Es decir, lo voy a hacer de vuelta acá, tac. Está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. ¿Estamos? ¿Y de dónde sale el 256? A ver si algún osado me lo sabe decir. Diferentes combinaciones de 1 y 0, puede ser. Perfecto. ¿Y cómo llegamos al número 256? ¿Se acuerdan? Creo que tenían un valor cada uno. Fíjense, si la base del sistema de numeración es el binario, si nosotros elevamos el 2 a la potencia equivalente a la cantidad de bits, ¿sí? Con las cuales vamos a trabajar, fíjense lo que nos da la cuenta, es decir, 2 a la 8, ¿sí? Nos da 256. ¿Sí? Pueden probarlo ahí en la calculadora, a ver que yo no me equivoque, ¿sí? Entonces ustedes van a poder representar, vamos a poner acá el bit 7, vengo por acá y voy a representar el bit 6, vengo por acá y voy a representar el bit 5. El 2 es por el 0 y el 1, ¿no? Eso es lo que se El cuenta. 2 es porque la base del sistema numérico que estamos utilizando para representar, ¿sí? Es el binario, ¿sí? Y por eso es ese 2, ¿sí? Estoy completando acá, no sé si ustedes ven cuando yo estoy completando, pero Sí, ahora sí, se se los voy a ve. dejar. Ah, se ve, ok. B1 y acá tengo el B0. Estos son
todos los bits, ¿sí?, que yo necesito completar para poder representar, ¿qué? Un byte, ¿sí? Que en este caso, ¿sí?, nos permite lograr una combinación de 256 representaciones de información disponible, ¿sí? Por ahora lo vemos así. Es decir, ¿cuántas combinaciones posibles puedo representar con un byte? Bueno, la respuesta es 256. Y alguno que me responda, ¿desde qué valor hasta qué valor puede adquirir en formato, si quieren, decimal, esa representación de información binaria? A ver. El ¿Alguno que 0, me lo pueda 0, decir? de todo 0 a todo 1, puede ser. No quiero que me digas las 256 combinaciones, pero que me digas desde qué valor a qué valor en formato decimal vos vas a poder representar. Si dije que la posibilidad es 256, ¿desde qué valor hasta qué valor vas a poder representar? Bueno, si son 256, esto va a ir desde el 0 hasta el 255. ¿Sí? Es decir, ahí tenés 256 combinaciones posibles. Que obviamente el compañero, que yo no lo veo porque no lo veo ahora en pantalla, que estaba hablando, nos decía, bueno, obviamente voy a arrancar con los 8 ceros, 7 ceros y un 1, ¿sí? 7 ceros y un 1, 1, y así sucesivamente, ¿sí? 1, 0, 1, 1, todo eso lo van a aprender, no hay apuro, para los que no lo saben, ¿sí? Simplemente vamos incorporando vocabulario, terminología y algunos conceptitos para que ustedes vayan construyendo. ¿Hasta acá estamos? Bueno, acuérdense que el Zoom tiene una característica, aparte de que el que quiera tener, obviamente, la clase grabada, que la va a tener, la característica que les da el Zoom es que ustedes pueden grabar las pantallas, ¿sí? Y las pueden grabar como imágenes. ¿Saben cómo hacer eso, no? Bueno, si no saben, la idea es capturar la pantalla que estamos mostrando a través del Zoom, ¿sí? Es decir, y de esa forma el que quiere tomar apuntes en su compu, puede quedarse con esos snapshots, digamos, esas capturas de pantalla en la medida que vamos avanzando. Bueno, ¿por qué? Porque esto sería como, bueno, espere que copio antes de borrar el pizarrón, ¿no? Entonces yo ahora voy a borrar el pizarrón y para no hacerlos perder en las notas, en el caso de que alguno esté tomando notas, es decir, existe esa posibilidad. Bueno, yo ahora borro, cierro acá y continúo y avanzando con la presentación. El detalle que me parece más importante de todo esto es que siempre tengan en cuenta que la computadora empieza a contar desde 0. Correcto, por eso dijimos que representamos desde el 0 hasta el 255, ¿sí? Exactamente. Bien, entonces, ¿cómo continuamos? Bueno, mostrándoles que existen más de 1 o 2 sistemas de representación numérica, ¿sí? Es decir, el que conocen más ustedes, ¿cuál es? Es el decimal, obviamente. El que van a conocer hasta el hartazgo en esta carrera, ¿cuál va a ser? El binario, ¿sí? ¿Y cuál otro van a conocer también hasta el hartazgo en esta carrera? El hexadecimal. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, de todo esto, ¿con qué no me puedo perder? Bueno, y yo subrayaría acá el sistema binario, el sistema de base 10, que obviamente es el nativo, es el que ustedes ya conocen, que es el decimal, y el hexadecimal, ¿sí? Estos no me los puedo olvidar, ¿sí? Tengo que aprender sí o sí cómo es esta movida, ¿está bien? Porque lo van a usar a lo largo de toda la carrera, ¿está bien? Bien, entonces, continúo. Vamos entonces a ver algunas cuestiones. ¿Cómo es la representación o cuáles son los elementos que componen estos sistemas de representación? Bueno, lo que ustedes ya conocen, obviamente el sistema decimal, no voy a dar cátedra sobre esto porque son expertos ustedes en la materia, pero ya saben que se representa con el 0, con el 1, con el 2 y así sucesivamente, unidades, decenas, centenas, unidades de 1000 y así sucesivamente. De eso se trata el sistema decimal, ¿está bien? Ahora, cuando vamos al sistema binario, bueno, lo dijimos anteriormente, los elementos de representación son el componente 0 y 1, no existe el 2, 3, 4, 5 en adelante, sino que esos se forman, ¿sí?, con la combinación de unos y ceros. Que ustedes pueden hacer una relación, una vinculación entre ambos sistemas de información, que pueden convertir un sistema binario a un sistema decimal, de un sistema decimal a un sistema hexadecimal, de un sistema binario a un sistema hexadecimal, sí, y lo vamos a aprender, ¿está bien? Pero tenemos que tener claro cuáles son sus elementos de representación, ¿está bien? Entonces, bien,
tanto en el sistema decimal como en el sistema, por ejemplo, hexadecimal, ustedes después el sistema binario, ¿sí? Pueden representar el número 10, ¿sí? Y lo tienen en pantalla y de esa manera. Ahora, volviendo al concepto y al criterio del byte, ¿se acuerda que habíamos mencionado en la pantalla anterior? Fíjense cómo se conforma un byte, ¿sí? Es decir, el primer dígito, ¿sí? Que es el bit número 0, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, ¿sí? Ya y con esos, y el octavo, conformamos un byte, ¿sí? Y si tuviéramos que hacer una analogía entre la representación en base, o sea, en el sistema decimal, ¿sí? Nos ayuda a recordar esto que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Es decir, si obviamente que el sistema de representación es binario, ¿sí? Y estamos hablando de un byte. ¿Y un byte cómo se conformaba? Con 8 bits. Eso ya lo aprendimos. Ahora, ¿cómo va a tomar dimensión de cómo o cuán grande o qué magnitud representa esa combinación de números binarios que se traducen en un byte versus un sistema decimal? ¿Sí? Es decir, uno busca siempre hacer esa analogía y llevarlo al terreno de lo conocido, esto que estamos aprendiendo nuevo, que es un sistema de representación binaria. Entonces acá tienen la forma en la cual podemos hacerlo, ¿sí? Es decir, si ustedes agarran y empiezan a completar, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Esperen que encuentro el mouse. Tac, lo paso por este lado porque no me computa. Bueno, voy a usar mejor el anotador de aquí del Zoom, ¿sí? Es decir, vamos a agarrar y vamos a inventar, ¿sí? Un número en hexadecimal, perdón, en binario, ¿sí? Entonces voy a colocar un 1, voy a colocar un 0 acá, voy a colocar un 0 acá, voy a colocar un 0 acá, voy a colocar un 1 por acá, pongo un 0 por acá, pongo un 1 por acá, pongo un 0 por acá y pongo un 0 por acá. Entonces, bueno, ¿es más fácil acordarme de un número binario o es más fácil acordarme de un número decimal? Y la realidad que si me tengo que acordar de un número binario, me tengo que acordar de 8 números, ¿sí? Es como si fuese, ¿de qué te vas a acordar más? ¿De una combinación lógica de 8 dígitos, ¿sí? ¿O te vas a acordar más de un número decimal? Y bueno, lo más probable es que te acuerdes más rápido de un número decimal, ¿sí? Por eso es que se empiezan a hacer esa conversión de sistemas. Entonces, fíjense, como el sistema binario dijimos, que es de representación en base 2 de esa potencia, fíjense que uno empieza acá a chequear, bueno, ok, si me apareciese el número en el primer bit, ¿sí? ¿Qué estaríamos diciendo? Bueno, que 2 a la 0 es igual a 1. Si tengo un 1 en esa columna, y bueno, ya ahí tengo que sumar un dígito, ¿sí? Es decir, 1 decimal por lo menos. ¿Estamos bien? Entonces, eso es, si yo tuviera un 1, tendría que estar fijándome acá en el 2, viendo cuánto representa y sumarlo, ¿sí? Como acá no está, no me hago problema porque está en 0, ¿sí? Entonces acá podría no preocuparme porque no me suma. En el segundo, en el bit 0 estamos hablando, ¿no? Esto sería, como dijimos, el bit 0. Si vamos al bit 1, ¿cómo va a estar? Hay un 0, entonces no me preocupo porque voy a tener que multiplicar por 0, entonces no me afecta la cuenta. Entonces, ahora recién nos aparece un 1 en el bit número 2, ¿sí? Dijimos el bit número 2. Entonces, me fijo, 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. O sea que ya tengo un 4. Entonces me anoto en mi cálculo auxiliar un 4. Acá no había nada, acá no había nada, ¿sí? En el bit número 4, ¿tengo algo? Perdón, en el bit número 3, ¿tengo algo? No, recién lo tengo en el bit número 4, ¿sí? Entonces hago la cuenta, 2 a la cuarta, ¿sí? Es 16. Entonces, acá me anoto el número 16. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces sigo 0, 0, 0, todo esto no me suma nada, ¿está bien? Ok. Ahora, les cuento que no está bien.
¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque el 16 no se formaría si yo sumo esta parte solamente, ¿sí? Porque es un byte esto. Si yo quisiera formar el 16, yo tendría que hacer 8 más 4. No escucho a nadie. Se te están durmiendo los chicos. 12. 12, profe. 12 Vamos, más, chicos, más vamos, 4, dale. 12 más 4, 16. perdón, 12 más 2 sería 14 más 1, 15, ¿sí? Y por eso salta acá el 16, ¿sí? Pero sería 16 el total si yo tuviese un 1 acá y todos ceros, pero como tengo este 4, ahora lo que tengo que hacer es sumarlo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera ver qué valor decimal quedó representado, tendría que sumar estos valores, ¿sí? Entonces, acá ahora yo tendría que estar hablando del 20, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí. En decimal estamos hablando. ¿Estamos? Después vamos a aprender que en hexa es un poco diferente la cosa, Si ¿sí? alguien no lo entiende, es el momento de decir, no entiendo, ¿eh? Claro, porque Ahora después no vale que cuando le preguntan, ¿entendieron o no entendieron? No, no, me perdí y después no seguí Claro. nada. No, es ahora el momento. Si estas cosas, igual, insisto, esto lo van a ver hasta el hartazgo, ¿sí? En infinidad de clases, en digitales, en microcontroladores, en procesadores, en informática, en computación, en programación de computadoras, es decir, en todas las técnicas En todos lados. digitales, ¿sí? Es decir, lo vamos a ver en todos lados porque la electrónica digital, ¿sí? Forma gran parte del porcentaje de esta carrera, ¿sí? Entonces, para el que ya lo sabía y está callado, fantástico. Para el que nunca lo vio y lo ve por primera vez, si no lo entendió, pregunte. ¿Está bien? Ok, bueno, yo voy a borrar todo, ¿sí? Todo, profe, no entendí. Bueno, vamos con Cami de vuelta, Diga de ¿sí? nuevo. Vamos de vuelta. Supongamos que hay un valor binario, ¿sí? Representado por este byte que estamos viendo en pantalla, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, entonces yo para no hacer un número enorme, voy a poner en los primeros números, le pongo 0, ¿sí? Para vago después no tener que sumar tanto, ¿sí? Pero supongamos que vuelvo a poner un 1 acá en el 16, ¿sí? Pongo un 1 acá en el 8, ¿sí? Pongo un 0 acá en el 4, pongo un 0 acá en el 2 y pongo un 1 acá en el 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, Camila, en función de lo que estuvimos viendo recién? ¿Qué harías vos, decime? Profe, le hago una Sí. pregunta porque yo anoté un 0 arriba del 8. No, lo cambié ahora, Cami. Ah, lo Es cambió. otro número. Claro, te lo cambié para que lo vuelvas a construir vos, ¿me entendés? Ah, ok. Entonces, según lo que hicimos recién, vos tendrías que prestar atención a lo siguiente, ¿sí? Es decir, si yo fuese vos, y bueno, pondría el foco, y bueno, presto atención acá, y presto atención acá, que es donde están los unos, ¿sí? Sí. Entonces, sabemos que esto es un byte, que está conformado por ceros y unos, ¿sí? Entonces, el byte ahí es 1001 1000. ¿Está bien? Punto. Si yo te digo, ¿qué número ves ahí digital? Perdón, ¿qué número ves ahí binario, Camila? Vos me vas a decir el 1001 1000. Punto. ¿Está bien? Ahora, si yo te digo, representame ese valor binario en decimal. Entonces, ¿vos qué haces? Te fijás qué valor y qué peso tiene cada uno de esos componentes binarios dentro de esa estructura de un byte. Entonces, me fijo, vos a futuro nadie te va a escribir todo esto que tenemos acá abajo, ¿sí? A futuro vos lo vas a practicar y te lo vas a hacer en tu borrador. Esto sería como el machete, ¿no? Entonces, lo que tenés que hacer vos es lo siguiente, es pensar y hacer la cuenta. Entonces, si hay un 1 en el bit 0, es fácil, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, eso no tenés que acordártelo, no tenés que estudiarte ninguna fórmula, te lo escribís, ¿sí? Y resolvés, ¿cuánto es 2 a la 0? 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. Y así sucesivamente, ¿está bien? O sea que este machetito te lo podés hacer en las primeras cuentas hasta que te acostumbrás, ¿sí? Entonces, después es solamente hacer la cuenta. Decimos 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. Listo, entonces acá pongo un 1. ¿Sí? El resultado decimal es un 1. 2 a la 3, ¿cuánto es? 8. Y acá hay un 1, listo, ok. Entonces voy a tener que sumar 8.
Y después donde tengo la cuenta de 2 a la 4, entonces acá voy a tener que sumar el 16, ¿sí? Y después lo que agregas es el símbolo más. Entonces agrego un más acá, agrego un más acá, ¿sí? Y me pongo un igual de este lado para representar el valor. Entonces, si yo te digo, Camila, si yo te doy el número decimal 1001, 1000, ¿qué valor en decimal representa ese valor binario? Y ahora Camila me va a responder. 25, que es la suma de los tres. Claro, sería 16 más 8, o si querés, 8 más 1, 9, más 16, 25. ¿Estamos? Sí. Ok, perfecto, lo entendiste entonces. ¿Es ¿Sí? eso? Ah, ok. O sea, es eso simple. De vuelta, la respuesta a la pregunta, escucha bien, ¿cuánto vale el valor representado por este byte, conformado por estos 8 bits, representados por el 1001, 1000, ¿sí? En valor decimal, 25 es la respuesta. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo después te cambio cualquiera de estos órdenes de unos y ceros, vos tenés que hacer el mismo procedimiento. ¿Está bien? Sí, sí. Ahí se entendió, ahí lo entendí perfecto. Exactamente, y listo, ¿sí? Esto obviamente lo vas a hacer las primeras veces hasta que te acostumbrás, para practicar, ¿sí? Después vas a darte cuenta que en la web hay un montón de conversores, ¿sí? De unidades, ¿está bien? Pero lo bueno de cuando uno empieza es practicarlo para después no olvidarte, ¿sí? Sí, sí. Bien, entonces, voy a hacer un borrar pantalla. Pasa que me había perdido yo porque no vi la parte en que dijo lo de los unos. Bueno, no hay problema, para eso es la clase. Bien, entonces, no hay dudas en ninguno de los que estamos acá en la clase de cómo se representa un byte, ¿sí? No hay dudas en todos los que estamos en clase de cómo se hace una conversión entre este byte, ¿sí? Que está representado en el sistema de información binaria, ¿sí? Cuyos elementos y unidad mínima es el bit, cuya representación solamente tiene dos valores, 0 o 1, ¿sí? Y cuando los combino, ¿sí? Esos 8 bits en esta forma que llamamos byte, ¿sí? Podemos hacer el cálculo y la representación entre su valor binario y su valor decimal, ¿sí? Y lo aprendimos en estos minutos. Entonces, dame un segundo, que continúo con el mouse acá. Bien. La computadora y los sistemas informáticos han buscado otras formas de representar, ¿sí? De forma obviamente paralela, el procesador sigue leyendo unos y ceros, pero en la industria se fueron generando estándares, ¿sí? Para poder representar que, por ejemplo, los caracteres, ¿sí? Los caracteres del teclado, ¿sí? Es decir, cuando uno aprieta una tecla en el teclado, yo les dije que el procesador no sabe lo que es una letra Y, una F, un guión del medio, un asterisco, ¿sí? Es decir, el procesador solo lee unos y ceros, ¿sí? Entonces, pero bueno, entonces es imposible que yo, para poder escribir una palabra, escriba, no sé, 200 ceros y unos, ¿sí? Entonces se desarrollaron códigos que lo que ayudan al micro, ¿sí? A través de obviamente software y hardware, es poder trasladar ese código de operación en letras, números, caracteres, ¿sí? Que son por lo general los que tenemos en los teclados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber cómo se representa o a qué código binario, ¿sí? Que se llama en esta representación, fíjense, código ASCII se le llama en la jerga, ¿sí? En la industria, código ASCII se le llama. ¿Cómo se representa? No sé, o en la letra D, ¿sí? En sistema de código binario, bueno, la D va a estar conformada por 0100, 0100. ¿Sí? Fíjense como si fuese un juego de batalla naval, ustedes combinan el eje horizontal y el eje vertical. ¿Sí? Entonces yo ahora pregunto, bueno, ¿qué valor binario representa la letra B corta? Cero, ¿Mayúscula o 101, minúscula? ¿Cómo dijiste? ¿Mayúscula o minúscula? No, mayúscula, que está marcando ahí. 0, 101 y 0, 110. Muy bien, serían
los 4 bits más significativos y los 4 bits menos significativos. Ah, pero pará, ¿qué me estás hablando? ¿Más significativo, menos significativo? Eso no me la contaste antes, ¿sí? Bueno, tenés razón porque vamos incorporando algunas palabritas que vamos sumando, digamos, a este lenguaje. Pero se entendió, todos entendieron cómo buscar, digamos, ahí lo que se representa y denominaron código ASCII, ¿sí? Son tablas que si ustedes ponen en internet también, en Google, código ASCII, van a ver infinidad de tablas que les transmiten a ustedes y les representan estas combinaciones posibles. Entonces volvamos un poquito atrás con esto como les dije, los bits más significativos y los bits menos significativos. Y para eso voy a volver para atrás a la representación del byte, ¿sí? Y fíjense, ¿qué demonios son los bits más significativos y los bits menos significativos? Bueno, miren, yo ahora les voy a marcar en pantalla cuáles son los bits menos significativos. ¿Cuáles serían? Los 4 bits menos significativos son los que acabo de marcar de forma sombreada. Y ahora les voy a marcar los 4 bits más significativos, que son los 4 que siguen. O sea, podríamos decir que desde... maldito mouse. Dame un segundo. ¿Por qué no me seleccionaste el texto? Ahí estoy. Desde el... Vamos a llamar el bit 3 al bit 0 se denomina LBS. Los bits menos significativos en inglés, ¿sí? Y del bit 4 al bit 7 se denominan los bits más significativos. En inglés sería MBS. ¿Se entendió? ¿Y por qué digo que es más o menos significativo? Bueno, si alguno ya se habrá dado cuenta, ¿sí? Esto tiene que ver con que si yo agarro, me fijo cuáles son los bits que tienen más peso, fíjense que son los que más suman, ¿sí? Son los que están hacia la izquierda. Y los bits que tienen menos peso son los que menos suman, que son los que están a la derecha. ¿Se entendió? Bien, continuamos entonces. Fíjense que yo estoy incorporando vocabulario. Cuando yo les dije el examen tiene que ver con información, tiene que ver con contenido, pero es muy conceptual, ¿sí? Es decir, ustedes pueden tener un verdadero o falso. Yo les digo, un byte está contenido por 8 bits, que van del 1 al 9. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque dijimos que iba del 0 al 7, ¿sí? Y eso, pero si son 8 igual, no, está bien, pero es para consolidar concepto, ¿está bien? Un byte está formado por 7 bits, que van del 0 al bit 7. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. No, es falso. Yo dije, está conformado por 7 bits, Cami. Ah, Pero a propósito yo te hago caer, ¿eh? No es que vos seas despistada. Yo te hago a propósito que vos caigas para que vos aprendas ahora y empieces a ver, bueno, ¿a dónde está la trampa? ¿Por dónde me va a hacer caer? ¿Viste? Entonces, acuérdense, esto no es que te vamos a tomar 400 preguntas para que respondas en 3 minutos. No, por lo general los exámenes son no más de 10 preguntas, no más de 10 puntitos. Entonces, sean pacientes en las respuestas y empiecen a... Bueno, ya sé cómo me pregunta Gabriel. Gabriel me va a meter la trampa y me va a querer hacer pisar el palito. Entonces, si yo me estudié bien el concepto, ¿sí? No voy a pisar el palito, porque la pregunta es muy simple. La tenés adelante de tus ojos, ¿sí? Pero quizás en esas ansias de responder te perdés la atención y caes en la trampa, ¿sí? Bien, entonces, volvemos a revisar esto del código ASCII, ¿sí? Y ahora seguimos avanzando un poquito más en lo que tiene que ver con algunos criterios y conceptos, ¿sí? Entonces, me parece que me pasé un slide que era... Ah, no, estaba acá, está bien. Que es el de memoria, ¿sí? Entonces dice, ¿memoria qué es? Es la parte del hardware que se dedica específicamente a guardar la información codificada en bytes. Fíjense cómo se vinculan los temas, recién vimos lo que era un byte. Para medir su capacidad, ¿qué capacidad? La de la memoria estamos hablando. Se utilizan estos submúltiplos, ¿sí? O múltiplos, ¿sí? De el byte. Es decir, ¿cómo es esto? Así como tenemos unidades, decenas, centenas y así sucesivamente en un sistema binario, en un sistema decimal, perdón, en un sistema binario, acá vamos a utilizar esta unidad de medida que es el bit,
¿sí? Que conformado 8 bits da lugar a un byte, ¿sí? Si yo junto 1024, perdón, me confundí. Si yo junto 1024 bytes, formo un kilobytes. La K es de kilo. Repito, un byte son 8 bits. Un kilobyte es 1024 bytes. ¿Sí? Bien. Y fíjense, vieron que viene la unidad que viene kilo y después que viene mega. ¿Sí? Entonces, fíjense, 1024 de estos anteriores que vimos antes, que eran kilo, van a ser megabytes. Entonces, 1024 bytes es un kilobyte. Y 1024 kilobytes es un megabyte. ¿Sí? Es decir, y estas son terminologías que los que por ahí trabajan con una computadora, las usan todos los días. ¿Sí? Es decir, es más, yo les diría, en los celulares las usan todos los días. Cuando van a cambiar el celu, ¿qué se fijan? Che, ¿cuánta memoria tiene? 64K, 32, 128, y todo el mundo la usa. Ahora, no todo el mundo sabe qué representa eso, ¿sí? Entonces, ahora ustedes lo están aprendiendo, ¿sí? Y el que lo sabe, obviamente, de vuelta, consolidar conocimiento. ¿Y qué pasa si junto 1024 megabytes? Bueno, armé un gigabyte, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir por acá, así les queda. Entonces, kilo, mega, giga, ¿sí? Son los múltiplos que estamos formando. Kilo, mega y giga, ¿sí? ¿Y cómo se forma un giga? Bueno, juntando 1024 mega. ¿Cómo se forma un mega? Juntando 1024 kilos. ¿Cómo se forma un kilo? Juntando 1024 bytes. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿se entendió esto? Bien, porque después aparecen los múltiplos, aparecen las combinaciones de todos estos. Cuando uno dice, y ahora hago una pregunta, a ver, quién se anima a responderla. Si yo te digo que tengo una memoria de 32K, ¿de cuántos bytes estamos hablando? Repito, si yo digo que tengo una capacidad de memoria de 32K, ¿de cuántos bytes estamos hablando? Entonces ahí hay que hacer una cuenta. A ver quién me da la respuesta más rápido. ¿Cuál es la pregunta, profe? No, no Voy de te vuelta, escuché. voy de vuelta. Si yo digo que tengo una capacidad de memoria de 32 kilos, ¿sí? ¿De cuántos bytes estamos hablando? Dale, Camila, que ya lo tenés, dale. 32.768 puede ser. Perfecto, excelente. ¿Quién habló? Matías, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Y cómo hiciste, Matías, para descubrir esos 32.768? Multipliqué 32 por 124. Por 124 no te creo. Disculpa, por 1024. Ahora sí te creo. Bien, perfecto, ¿sí? Es decir, lo que hizo Matías es multiplicar las unidades de medida que estábamos viendo recién por esos múltiplos. ¿Está bien? Bien, excelente. Y así lo mismo si yo hiciese el jueguito con un giga o si te digo, no sé, la memoria de mi celo es de 64 gigas. ¿Cuántos bytes de memoria representa esa capacidad? Ahí lo mismo, tienen que hacer esas multiplicaciones entre distintos múltiplos. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Este dibujo ya lo vimos en la clase pasada. Si se acuerdan, vimos las distintas unidades funcionales, ¿sí?, que estaban representadas en un computador. Vimos la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, la unidad de memoria y la unidad de entrada y salida. Y dijimos que esas unidades, esos bloques funcionales, se conectaban con entre sí, vamos a decirlo de esta manera, y con el afuera, ¿sí?, a través de buses, ¿sí? Y hablamos de que hacían falta, y hicimos varios ejemplos en la misma clase, que se requerían 3 buses para poder hacer una computadora funcional, ¿sí? Hablamos de 3 buses. ¿Cómo se llamaban esos buses?
me voy a tomar mate, no sé qué hago, vuelvo un rato. Me dicen ustedes, ¿eh? ¿Cómo se llamaban los 3 buses que vinculaban para hacer funcional un computador todos esos bloques que estamos viendo en pantalla y los distintos periféricos? ¿Se acuerdan? Y aparte no se tienen que acordar. No, yo no me acuerdo. Pero puede ser memoria, almacenamiento, RAM y eso, o nada que ver. No, esos pueden ser bloques dentro de un computador, memoria, y el procesador, es decir, pero no, yo dije, Ah, ¿qué no. hace que todos esos bloques se junten y sean? Cuando yo digo que algo es funcional, es que sirve para algo. ¿Sí? Si yo te tiro una memoria, es decir, no te sirve para nada. ¿Sí? Es decir, es un chip, lo vimos en la clase pasada, es una tarjetita, es hardware, ¿sí? No sirve para nada. ¿Sí? Ahora, si yo la vinculo con un sistema operativo, la pongo en un computador y la conecto con estos 3 tipos de buses que mencionamos, hago que eso a nivel sistema y conjunto sea funcional, me sirva para algo. ¿Sí? Vamos, quiero que alguien me diga cuáles son los 3 buses de conexión, que no sea Matías, dentro de la computadora. Y tampoco les estoy pidiendo el teorema no sé, de Thevenin ni siquiera. ¿Puede ser RAM? ¿Cómo? RAM puede ser uno. No escucho. Memoria RAM. No, la memoria también es un componente, ¿sí? Pero chicos, se dan cuenta que se ahogan y no ven lo que está delante de sus ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, decía el Principito. ¿Sí? Es decir, yo no los enrosco, yo trato de hacerlos equivocar, pero no les voy a tomar algo que no dimos. Fíjense, lean acá. Yo les estoy preguntando cuáles Está son en la los pantalla. buses. Y está en la pantalla la respuesta. ¿Sí? Son estas formas de conectividad que tiene el computador para vincular sus unidades funcionales. Bueno, tienen que leer, sí, o sea, mínimo esfuerzo, sí, es decir, por lo menos estar frente a la pantalla, no vale conectarse al Zoom y dejar el avatar ahí encendido y nada más. Pero ¿qué dice? Dice bus de direcciones, ¿sí? Dice bus de datos, y me falta uno que no está ahí, pero que sí lo charlamos también, a ver si se acuerdan. Bus de direcciones, bus de datos, ¿y cuál más? El bus de control, chicos. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos esto de lectura y escritura? ¿Sí? Es decir, para poder determinar si, por ejemplo, voy a leer o escribir una unidad de memoria, que puede ser una RAM, puede ser una ROM, lo que vos quieras. Es decir, necesitas establecer si el proceso que se va a hacer es de lectura o escritura. Entonces, eso es un pin de control. Y ese pin de control forma parte del bus de control. ¿Sí? Bien. Ven que no es difícil, pero hay que prestar atención y seguir la clase. Entonces, seguimos entonces. Software, ¿sí? Hablamos de software y hablamos de hardware. Cuando hablamos de software, dijimos que era información, ¿sí? Es decir, de alguna manera intangible, ¿se acuerdan? Es decir, no puedo tocarlo físicamente ese software, ¿sí? Porque es información intangible, ¿sí? ¿Cómo está conformado el software dentro de un computador? Bueno, ahí tenemos algunas definiciones o agrupaciones, es decir, pueden ser información pura, datos, ¿sí? O pueden ser instrucciones, ¿sí? O métodos, ¿sí? Que estén y formen parte de esa cadena de instrucciones, ¿sí? Cuando hablamos de instrucciones, fíjense, ¿qué es un sistema operativo? Lo trabajaron ustedes y lo complementaron en la actividad. ¿Un sistema de operativo es un conjunto de instrucciones? La respuesta es sí. ¿Está bien? Es un poquito más de eso, pero sí es un conjunto de instrucciones. Que ahora vamos a ver para qué sirve ese conjunto de instrucciones que hacen al sistema operativo, ¿sí? Y cuando son muchas instrucciones, también formamos aplicaciones, formamos lo que después llamamos como programas, ¿sí? Este programa que estamos utilizando para esta teleconferencia, para esta clase, es una aplicación, ¿está bien? Y para que funcione tiene que estar conformado por un conjunto de instrucciones, que el que lo creó programó, ¿sí? Y después hablamos de alguna característica que tenían estos software, que era esta característica de si son abiertos o cerrados, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que estuvimos hablando del concepto de open source? Entonces, cuando hablamos de open source, estamos diciendo, bueno, aquel sistema operativo, aquel aplicativo que es open source, recibe esa característica porque nos permite conocer el código fuente.
nos permite poder de alguna manera tomar control sobre ese código fuente, modificarlo, mejorarlo, ¿sí? Y por eso se denomina open source. Y por eso dijimos que había sistemas operativos que eran open source y otros que no lo eran, que eran propietarios, ¿sí? Bien, entonces avanzamos un poquito más. Esperen que limpie la pantalla. Ahí vamos. Y continuamos con lo que recién dijimos. El software, ¿sí? El sistema operativo, ¿es software o hardware? La respuesta es software, ¿sí? Es decir, ustedes no van y le piden en la casa electrónica, dame un sistema operativo, ¿sí? Es decir, no es una cucarachita, no es un chip, no es algo físico que ustedes le meten en un zócalo en la placa madre de un computador. No, es software, es algo que tenemos que incorporar a través de alguna metodología, pero que forma parte de instrucciones. Es como dice en pantalla, es el conjunto de instrucciones que nos sirve para controlar la ejecución de los programas, las aplicaciones, ¿sí? Nos va a hacer funcionales los distintos recursos que forman parte del computador, como por ejemplo la asignación de memoria interna y el control sobre los periféricos, ¿sí? Es decir, sin sistema operativo, tu computadora, estoy hablando ahora de la computadora que ustedes tienen enfrente, no es funcional, ¿sí? Es decir, no la van a poder hacer funcionar ustedes. Y hacerla útil, hacerla una herramienta de producción de contenido, hacerla una herramienta de comunicación, es decir, no van a poder hacerlo sin un sistema operativo instalado, ¿sí? Bien. Esto de vuelta también, ustedes lo están trabajando y teóricamente lo subieron en mayor amplitud, con mayor detalle, en el trabajo que se les pidió la semana pasada. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales de este sistema operativo? Bueno, una de ellas es ejecutar las órdenes que forman parte del sistema operativo, ¿sí? Solicitar la información que se requiere, emitir mensajes de error. O sea, yo de alguna manera les había contado a ustedes que de la perspectiva del software, el sistema operativo vendría a ser el director de orquesta, un poco el que pone el orden, ¿sí? Dentro de ese caos que serían los distintos dispositivos y programas y recursos que el computador debe administrar, ¿sí? Bien, de vuelta, me encanta que tomen nota, pero acuérdense que les voy a compartir esto, es decir, al margen de lo que quede grabado. El material yo se los comparto también. Bien, entonces, en el trabajo ustedes tenían que estudiar de repente algunos sistemas y dar ejemplo de algunos sistemas operativos. No importa si eran abiertos o si eran propietarios. Uno de ellos fue el de OS, puede ser el OS2, puede ser Unix, puede ser Linux, son algunos de los ejemplos que yo les comparto. Puede ser Windows en sus diferentes versiones, desde 98, 2000, Vista, XP, 7, Millennium, muchísimas evoluciones, y las que siguieron, digamos, a esto, y las que precedieron al 98 en adelante, sí son algunas de las que formaron parte de este tipo de sistema operativo, obviamente tan popular y de uso frecuente en la mayoría de los computadores, por lo menos de producción, de trabajo, los que tenemos cada uno enfrente de sus pantallas. Y ahora le pregunto a Azul, a ver si está por ahí, o fue a hacer dormir al nene, o al bebé. Es decir, tu celular, porque dijiste que estabas conectada, ¿está todavía en línea? Me parece que no, ¿no? Azul está en línea. Creo que no. Bueno, a ver, ¿quién me puede responder si alguno de los celulares de ustedes trabaja con sistema operativo Windows? Me parece, profe, lo que trabaja en el sistema operativo Windows son los Nokia. En su momento eran los Nokia. ¿Cuál es el mayor tiempo que usted? Bien, puede ser. ¿Algún otro? Yo dije los que tenían en mano ahora. Si tienen un Nokia con sistema operativo Windows, fantástico. No, no hay ninguno ahora. Pero Actualmente no se usa. Claro, lo más probable es que, fíjense, fue una estrategia de mercado, es decir, Windows quiso imponer su sistema operativo en la industria, ¿sí? Y de alguna manera lo hizo a través de acuerdos con, por ejemplo, Nokia, con un fabricante de telefonía celular. Entonces le dijo al señor Nokia, señor Nokia, yo te voy a dejar instalado en cada una de las terminales que vos vendas el sistema operativo Windows, el que sea, ¿sí? ¿Sabe dónde más hoy en día incluso, yo creo que hoy casi nadie usa, pero todavía están presentes? En los GPS.
el GPS, que obviamente hoy lo tenemos todos en el celu, pero antes puede ser utilizado como una unidad aparte, y en muchos de los GPS se utilizaba un sistema operativo Windows, ¿sí? Que se llama Windows CE, ¿sí? Es decir, en esa versión se instalaba en el GPS. Y ustedes fíjense que el GPS no tiene un teclado como el que nosotros conocemos, es decir, no tiene una pantalla como la que nosotros conocemos en un computador, y sin embargo, fíjense que se desarrolló una versión de ese sistema operativo para ese tipo de hardware. Ahora, seguramente en ninguno de sus teléfonos celulares existe el sistema operativo Windows, porque se buscó un sistema operativo que sea más abierto, ¿sí? Para el mercado, para la industria, porque nadie le quería pagar a Bill Gates por cada teléfono que se vendía, ¿sí? La licencia de ese sistema operativo. Entonces la industria fue por los sistemas operativos open source, ¿sí? Entonces fíjense que aquello que hoy sucede en la industria de los computadores personales, ¿sí? Y el predominio y el liderazgo que tiene Windows, no lo tiene, por ejemplo, en terminales celulares, ¿sí? Donde cuando apareció Android, arrasó con todo, ¿sí? Y se posicionó, digamos, en la mayoría de los sistemas operativos de la gran mayoría de los fabricantes, entre comillas, por lo general chinos, no sé. Después aparecieron otros sistemas propietarios que también en alguno de los Huawei, entiendo, hay una plataforma de sistema operativo propietaria. No sé si es código abierto o no, eso la verdad que no lo sé, pero sé que los chinos ponen sus propios sistemas operativos en sus terminales. Samsung Los sí tiene... BlackBerry. ¿Cómo? ¿Te acordás de los BlackBerry? BlackBerry tenía su propio también sistema operativo. Algunas BlackBerry también vinieron con Windows, me acuerdo. Entonces estaba diciendo, pero los Samsung, por ejemplo, tienen Android tranquilamente, ¿sí? Es decir, y operan, y se adaptó al mercado Samsung para poder ser competitivo, ¿sí? Uno que digamos, sostuvo su propio sistema operativo, ¿cuáles son? También. Los Apple. Los Apple, los iPhone, ¿sí? iPhone es un sistema operativo propietario, ¿sí? Es decir, y tiene sus características, es decir, que te podrá gustar o no, podrá ser fan o no de Apple y iOS, pero es esa la realidad, ¿sí? Trabaja con su propio sistema operativo. Bien, avanzamos un poquitito, ¿sí? Entonces, venimos acá. ¿Qué es una aplicación entonces? Bueno, es un conjunto de programas, así como un conjunto de instrucciones daba lugar a un sistema operativo. Una aplicación es un conjunto de programas que permite realizar tareas específicas. Por ejemplo, en nuestros computadores existen procesadores de texto, planilla de cálculo, administrador de base de datos, ¿sí? Es decir, infinidad y multiplicidad de aplicaciones, no sé, la calculadora, un bloc de notas, tenemos un montón de aplicaciones hoy en los computadores, y ni hablar cuando vamos al mundo de los computadores, llamémosle los celulares, computadores, los smartphones, que tienen millones de aplicaciones que ustedes se descargan, ¿sí? Y que fueron desarrollando programadores de código abierto en muchos casos, ¿sí? Y que las publican, ¿sí? Puede ser de forma gratis, o puede ser para comercializar, o puede ser porque te la publica de forma gratis y obtiene algún cookie de esa aplicación, o te la publica para que vos te la descargues gratis y esa aplicación te despliega alguna publicidad, por ejemplo, que fue sponsor y que le pagó el programador que desarrolló esa aplicación, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos ejemplos podemos mencionar en derredor de, bueno, ¿para qué me sirve una aplicación? ¿Sí? Es decir, ¿cómo la uso? Es decir, ¿qué provecho le saco? Dame un ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí todo esto puede ser una pregunta típica de examen. Y hasta ahora veníamos hablando de software. Ahora hablemos un poquito de hardware, ¿sí? Es decir, ¿qué es el hardware en sí? Bueno, son circuitos electrónicos, así como el software, eran conjunto de instrucciones, aplicaciones, ¿sí? Sistemas operativos. Acá ahora hablamos de cosas tangibles. Son circuitos electrónicos, como lo que mostró Matías en la clase anterior. ¿Necesarios para qué? Bueno, para crear elementos que configuran un computador, así como aquellos que se utilizan para ponerlos en funcionamiento. Y ahí vimos los distintos unidades de memoria. ¿Qué es el hardware? Es mi teclado que tengo acá. ¿Qué es el hardware? Es mi ratón que tengo acá. ¿Qué es el hardware? Puede ser estos headset, es el auricular, es el micrófono que yo estoy mostrándoles ahora y a través del cual estoy dando la clase. Puede ser el monitor, ¿sí? Es decir, y hay un montón de periféricos, ¿sí? Que podemos dar ejemplo que forman parte del hardware, ¿sí? Entonces, si yo pregunto,
la unidad de memoria, ¿es hardware o software? Hardware. Muy bien. Camila respondió, es hardware, perfecto. Es un hardware. ¿Se acuerdan que incluso yo les mostré la clase pasada? Les mostré, dije, bueno, acá tengo un USB, ¿sí? En la mano. Bueno, esto es USB, ¿qué es hardware o software? Es un hardware. ¿Está bien? A ver si tengo por acá. Sí, acá tengo otra. Por ejemplo, esto que tengo en la mano, ¿qué es? Hardware. Una tarjetita SD, sí, es una unidad de memoria, sí, puedo guardar datos acá. Muy bien, es hardware, está bien, lo tengo, es tangible, lo puedo palpar, está en mi mano. Entonces es hardware. Y así, bueno, un montón de dispositivos, por ejemplo, parlantes Bluetooth, la cámara web que estamos utilizando, es decir, todo esto es hardware. Bien, ahora vamos a recordar un poco esto que estaba dentro de los bloques funcionales que vimos de la arquitectura interna del computador, ¿sí? Uno de ellos era la CPU, ¿sí? La unidad central de proceso o procesamiento también. Acá habla de que está contenida dentro de una caja metálica, o puede que no sea una caja metálica, ¿sí? Hoy tenemos, no sé, desde las llamadas, por ejemplo, All-in-One, donde vos tenés como si fuese un monitor, adentro está la motherboard y vos simplemente te conectás, ¿sí? Es decir, puede ser una terminal solamente de cómputo, ¿sí? Es decir, o puede ser una laptop, es decir, ha adoptado otras formas, ¿sí? Pero si nosotros hacemos esa analogía solamente con el computador como nosotros lo conocemos, bueno, es eso que está dentro del chasis, es eso que está dentro de esa gran caja metálica, e incluso cuando vimos y hacíamos un poco historia en las clases anteriores, veíamos cómo esa caja metálica fue cambiando, fue evolucionando, y es hasta ahora lo que hoy conocemos como unidad central de procesamiento. Cuando uno dice, bueno, ¿y dónde está la CPU? Bueno, le apunta a eso, ¿sí? Pero nosotros sabemos ahora, porque estamos estudiando un poquito más, que la CPU no es la caja metálica. O sea, porque si yo te doy una caja metálica y adentro no le pongo lo que realmente tiene que ir, bueno, eso no es una CPU. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien. Esa unidad central de procesamiento, esa CPU, eso donde está contenido la placa madre, puede estar en forma de torre, es decir, la típica, el típico chasis como lo conocemos, o puede ser de mesa, o puede ser el formato de una laptop. Hay infinidad de hoy formatos, quizás hasta incluso diríamos que esta presentación, este slide quedó viejo ya, ¿sí? Porque adquiere otras formas. Bien, y básicamente, en este caso, en la jerga común, se le llama CPU, ¿sí? De forma tradicional, a lo que contiene adentro los distintos componentes de la computadora. Pero nosotros sabemos que es mucho más que eso, ¿sí? Entonces, si hablamos de la CPU caja, bueno, ya sabemos lo que es. Ahora, si hacemos un doble clic y nos ponemos a estudiar realmente lo que es la unidad central de proceso, que es lo que hay adentro de un computador, y alguien me puede decir, está bien, pero esa imagen es de 1800 más o menos, porque es un computador que ya en términos de tiempo tiene muchos años, ¿sí? Pero bueno, nos sirve también para poder seguir estudiando lo nuevo. ¿Y por qué? Y porque la verdad que si yo te muestro un computador integrado de una notebook, está todo tan comprimido, está todo tan apretadito, está todo tan chiquitito, que cuesta diferenciar las cosas, ¿sí? Entonces es más fácil explicarlo cuando lo vemos así, más grandotote, más separado en términos de bloques, ¿sí? Entonces ahí podemos ver, si abriésemos uno de esos chasis gabinete metálico, cómo vemos las cosas adentro. Entonces vamos a ver la típica fuente de alimentación. Y todo esto también lo vieron en el video que yo les compartí, para que ustedes vean los distintos bloques y partes internas de un PC, de un computador personal. Está en el video también. Entonces vemos la fuente de la alimentación, vemos si tiene una unidad de memoria, que nosotros le llamamos también ese disco rígido, ¿sí? Puede tener una unidad de memoria alternativa, puede tener ranuras de expansión para poder agregar memoria, como la que mostraba Matías en la clase anterior. Vamos a identificar el procesador, porque por lo general está bien diferenciado en esa arquitectura visual, en ese layout dentro de la placa madre. Hoy en día lo veríamos así, no, lo veríamos con un gran disipador, porque están muy comprimidos y entonces disipan temperatura, disipan calor, y entonces ese calor hay que sacarlo del micro, y para sacarlo existen esos disipadores que suelen ser de aluminio y que suelen tener lo que se llama un cooler, ¿sí? Un ventilador en inglés sería, ¿está bien? Entonces lo vamos a ver
diferenciado del resto de la electrónica de esa manera. Y después ustedes en la web pueden encontrar un montón de fotos complementarias a esta que estamos compartiendo. Bien, ¿qué elementos vamos a encontrar dentro de la estructura básica del computador? Bueno, los que estuvimos viendo anteriormente también, la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y la unidad de memoria. ¿Sí? Fíjense esto porque también es típica pregunta de examen, es decir, ¿dónde está contenida la unidad aritmético-lógica? ¿En la unidad de control o en la CPU? No, la respuesta es en la CPU. Es decir, la CPU está compuesta por la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. ¿Sí? Entonces, ¿vieron esa pregunta capciosa que hice yo? ¿La unidad aritmética-lógica forma parte de la CPU o la CPU forma parte de la unidad aritmético-lógica? Bueno, la unidad aritmético-lógica forma parte de la CPU. ¿Sí? Es un bloque clave. ¿Está bien? Bien. Y la unidad aritmético-lógica, ahora vamos a recordar para qué servía, y la unidad de control vamos a recordar también para qué servía. Acá tienen otra, por eso digo otra, placa madre. Fíjense que es distinta a la de la foto que teníamos antes, ¿sí? También dista de lo que es hoy una placa madre, pero se acerca un poquito más, ¿sí? Es decir, ¿y qué vemos ahí? Bueno, vemos los slots para poder poner placas o unidades de memoria, ¿sí? Placa de adquisición de datos, ranuras para expandir memoria. Podemos ver el procesador, ¿sí? Que quizás ahí está sin el disipador. Y vemos otros, obviamente, componentes electrónicos. Vemos, por lo general, esto es un detallecito, en toda placa madre, en todo computador, hay unidades de memoria, y esas unidades de memoria también tienen relojes, tienen osciladores, tienen un clock, entonces ese clock tiene una pilita, ¿sí? Entonces, por lo general, vemos una batería chiquitita por ahí escondida en algún lado de la madre, siempre vamos a encontrar, ¿sí? Comúnmente, en este caso, si mi vista no me falla, por ejemplo, esa pilita creo que es esta, ¿sí? La vamos a encontrar acá, ¿sí? Es chiquitita, en algunos otros lados la pila formaba parte se conectaba, digamos, a la máquina, ahora viene toda on board, o sea, viene prácticamente incorporada. ¿Por qué? Y porque cada vez los ciclos de renovación tecnológica son más cortos, entonces están igualando a la durabilidad de una pila, sí, prácticamente. Entonces no hace falta hoy en día cambiar esa pila. Puede que en algunos casos eso suceda, pero en la mayoría de los casos yo creo que terminás renovando más la máquina antes de que se muera la pila hoy en día, ¿sí? Me levanta la ceja y Matías, ¿querés mencionar algún ejemplo? Habilita el micrófono que no te escuchamos. No sé de qué me estás hablando. Bueno, ¿tenés muchos casos donde se muere la batería, la pila? Y acá en Argentina no es tan rápido el cambio de Bueno, por eso. tecnología como debería, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el efecto? A ver, contanos, el efecto, ¿cómo identifico que se murió la batería? Generalmente te vas a Por dar ahora, cuenta ¿no? cuando arranca la máquina que o empieza a detectar todos los dispositivos y tarda un poco más, o lo más habitual que me pasa, por ejemplo, a mí a veces en los servidores, es que se te va la fecha y la hora a cualquier horario. Entonces Bien. de repente vos tenés una máquina que se va, la pila de BIOS murió, ¿sí? Mientras la máquina esté eléctricamente alimentada, no tenés problema. El problema es cuando tenés un corte de luz. Claro, Porque la máquina se te descalibra el reloj, sí. arranca y se te va de fecha, se te va de hora. Bien. Bien, bueno, hay un datito práctico. Bien, A excelente. mí con la pila me pasó muchas veces que tenía errores en la computadora que no había manera de solucionarlo y sacando la pila, dejándola un tiempo sin la pila, se reiniciaba la placa por completo y ahí podía recién solucionar el problema ese. Como que almacena demasiado la pila esa. Ok. Bueno, medio raro, pero si vos lo sabés, Sí. si vos te resultó, Está hablando de fantástico. la BIOS. Claro, la BIOS es una memoria, ¿sí? Es decir, es una memoria que forma parte digamos, de la placa madre, ¿sí? Y de la ROM, y es la que hace que arranque, digamos, la computadora para después adoptar el sistema operativo y levantar. Lo que uno dice, bueno, cuando bootea la máquina, lo primero que hace es ir a buscar las instrucciones a la BIOS, ¿sí?
Bien, para los que son más tequi, hoy en día, fíjense que hasta incluso en la BIOS hay sistemas de seguridad de información, de modo tal de que si a vos te entra un virus, algún problema te ataca a las unidades de memoria, el sistema operativo, o alguna aplicación, te proteja la BIOS para que vos no pierdas la máquina, ¿sí? Después tendrás tu backup, podrás restaurar, pero no perdés la máquina, ¿sí? Eso es importante hoy en día también, que por lo menos las computadoras más importantes tengan sistemas de protección a ese nivel. Bien, avanzamos un poquito más, hablamos de los buses, ¿sí? Fíjense que yo les hablé de que esos buses de comunicación, que eran 3, el de datos, el de direcciones y el de control, eran físicos, o sea, existen líneas metálicas impresas en cada placa para conectar todos estos bloques de hardware, ¿sí?, en un computador. Es decir, que hay una unión física entre el microprocesador y los circuitos integrados periféricos. ¿Estamos? ¿Y cómo lo vemos representado y más lindo, digamos, con colores? Bueno, lo vemos acá en esta imagen, ¿sí? Fíjense que tenemos la CPU. ¿Quién forma parte? ¿Qué bloques importantes forman parte de la CPU? La unidad de control y la unidad aritmético-lógica, ¿sí? ¿Y cómo se conecta la CPU con los periféricos de entrada, de salida y con las unidades de memoria? Bueno, a través de los buses. ¿Y cuáles son esos buses? El bus de control, el bus de datos y el bus de direcciones, ¿sí? Por eso ahí está representado con 3 colores distintos, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar también que hay un bus que es distinto de los otros, ¿sí? Fíjense que no necesariamente todos son bidireccionales, ¿sí? Hay uno que está en una sola dirección, ¿sí? O puede estar en 2 direcciones. Eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Cuál es cuál y cómo es cuál? Cómo es cada uno de ellos. Entonces, si se fijan, bueno, funciones principales de la unidad central de procesamiento, de la CPU. Ejecutar las instrucciones. Controlar la transferencia de datos, ¿sí? Esto por ahí también lo tienen en un audio que quedó grabadito también en las clases, ¿sí?, en una de las lecciones. Responder a las peticiones de servicio de las distintas unidades que conforman el computador, de los distintos periféricos, por ejemplo, ¿sí? Y veamos ahora un poquito más en detalle, que no es para que se lo acuerden de memoria, pero sí para que lo vean cómo es, cuáles son los pasos, ¿sí?, en la ejecución de una instrucción, ¿sí? Entonces vamos a ver que primero lee la memoria, ¿sí?, la instrucción, la guarda en un registro, que vamos a estudiar después más adelante que es un registro, pero que es un lugar que forma parte de esa memoria. Identifica qué instrucción es la que acaba de leer. Una instrucción puede ser, por ejemplo, hacer una suma, ¿sí? Que haga una suma entre 2 valores. De necesitar nuevos datos determina dónde irlos a buscar. Yo puedo decir, bueno, suma al registro acumulador otro dato que lo tenés que ir a buscar a una posición de memoria. Bueno, ese sería el paso 3. El paso 4 ya sería buscar los datos en memoria y los trae a la CPU, que fue lo que mencioné recién como ejemplo. El paso 5 ejecuta la instrucción, o sea, busco los datos que tengo que sumar y en el paso 5 los sumo, ¿sí? Y después así es, todo cíclicamente responde a una estructura programable, ¿sí? Es decir, o a un programa estructurado, que forma parte de esa unidad de procesamiento central. Así es el paso a paso de la ejecución de una instrucción. Después tenemos el otro bloque funcional súper importante, que era la unidad aritmético-lógica, ¿sí?, que es básicamente la calculadora que utiliza el microprocesador. Entonces, fíjense que dispone de circuitos aritméticos para hacer operaciones aritméticas de las sencillas, suma, resta, multiplicación, división, por ejemplo. Dispone de circuitos lógicos para hacer las operaciones, valga la redundancia, lógicas, como la operación lógica OR o la operación lógica AND. Para los que nunca lo vieron, no se preocupen, eso lo vamos a estudiar después, ¿sí? Pero son instrucciones y operaciones lógicas, de índole lógico. Y acá lo tenemos manifestado a nivel bloques, ese unidad aritmético-lógica, ¿sí? Fíjense que acá hay una unidad calculadora donde entran, por ejemplo, yo quiero hacer una suma, ¿no? Entonces entra vamos a hacerlo de acá, entra un registro por acá, la suma es contra un solo valor, no, le tengo que sumar algo, ¿sí? Entonces, vieron que voy a buscar a memoria un dato, lo traigo y lo pongo acá, ¿sí? Entonces ya cargué este registro, tengo este otro registro, entonces ahora le tengo que decir qué tengo que hacer.
¿sí? Sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿sí? Y después acá la salida me va a salir el resultado de esa suma. ¿Está bien? ¿Y a dónde va a quedar guardada? Bueno, acá me muestra, si sigo la flecha, que queda guardada en el registro acumulador. Y acá, si se dan cuenta de algo, una pregunta conceptual. Por ejemplo, en este esquema, luego de ejecutarse una instrucción o una operación de suma, ¿pierdo alguno de los dos registros? La respuesta sería sí, porque fíjense, imagínense que yo acá tengo que sumar el número, no sé, voy a poner el 10, ¿sí? Más el 5. Lo escribo acá. Cuando lo sume, acá la salida que me va a salir un 15. ¿Sí? Ahora, fíjense que el 15 viene por acá y queda guardado en el mismo lugar donde estaba el 10 antes. O sea que sí yo perdí el dato previo de uno de los registros. ¿Por qué? Porque el resultado quedó guardado en el mismo registro acumulador. En consecuencia, fíjense que yo ya perdí uno de los valores primitivos. ¿Se entiende? Bien, excelente. Vamos entonces a borrar pantalla. No, profe, yo no entendí esa parte de... Bueno, espérate que voy a borrar todo de vuelta. O sea, ¿el 10 sale del registro acumulador o cómo? No, el 10 era algo que yo inventé, digamos. ¿Sí? Es decir, yo No, tengo, sí, por eso, yo puse un valor acá, 10. sí. Cargo el registro acumulador con el valor 10. Dije que iba a hacer la operación suma. Entonces, bueno, fíjate que el 10 viene con la flechita acá y quedó acá. Ahora, al 10 le tengo que sumar algo. Ese El- algo lo tengo que almacenar en este registro temporal. ¿Y de dónde saco ese dato? Y bueno, lo voy a ir a buscar acá, que es una estantería, ¿sí? Que tiene muchos datos, que denominamos como memoria. ¿Sí? Entonces, Sí. fíjate, yo busco el dato y lo guardo acá en el registro temporal. Perdón, puse el 15. Bueno, vamos a dejar el 15, ¿sí? Y suponete que ese número 15 estaba guardado en esta posición de memoria. No me queda muy lindo porque estoy escribiendo con el mouse, ¿no? Pero, bien, entonces después de ejecutar esta instrucción, que es ¿la suma de quién? Y bueno, 10 más 15. Acá la salida que voy a tener, y bueno, voy a tener un 25, ¿sí? Ahora, ¿dónde queda guardado ese 25? Fíjate cómo va la flecha. Salgo de acá, sigo la flecha, sigo la flecha, sigo la flecha, ¿y a dónde queda guardado? En el registro acumulador. Entonces, si el registro acumulador antes tenía el valor 10, ¿ahora qué valor tiene el registro acumulador? El 25, profe, queda 25. Exactamente. Ahora tiene el valor 25. Entonces vuelvo a reproducir mi pregunta original. Después de una operación de suma que estamos ejemplificando acá, ¿pierdo alguno de los datos primitivos, es decir, orígenes? ¿Sí? La respuesta es sí, porque perdí el 10. ¿Y por qué? Y bueno, porque el resultado de la suma se guarda en el acumulador. ¿Y por qué? Y bueno, porque este fabricante desarrolló así la unidad aritmético lógica. ¿Sí? Ahí entendí. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, fíjense acá, les comparto la definición conceptual de registro. ¿Qué es un registro? Son circuitos lógicos formados por elementos que permiten el almacenamiento de datos, ¿sí? Es decir, que un registro está asociado con ¿qué? Con la palabra almacenamiento. ¿Y la palabra almacenamiento con qué está asociado? Con memoria. ¿Está bien? Ok, bien. Vamos ahora a ver que, bueno, la unidad aritmético-lógica tiene, como vimos y estudiamos recién, dos entradas conectadas a dos registros. ¿Qué registros? Uno se llama registro acumulador y otro se llama registro temporal. ¿Sí? Tiene una única salida donde va a salir el resultado conectado al registro acumulador. ¿Sí? Y tiene que ver esto de que el resultado me va a pisar uno de los valores de la suma, por ejemplo. ¿Y dónde estaba ese valor de la suma? ¿O qué valor? Bueno, el que estaba en el acumulador originalmente. ¿Estamos bien? Bien. Y después, bueno, hay un registro que veíamos por allá arriba que es denominado registro de estado. Voy a volver para atrás para que lo vean. Simplemente esto está parafraseando lo mismo que vieron acá. Acá, perdón. En este. Voy a borrar todo para mostrar y redactar lo que dije recién.
dijimos que tenía dos registros, uno temporal y uno acumulador, que son los registros que van a darle información a la entrada 1 y a la entrada 2 de la unidad aritmética lógica, que tiene una única salida que se conecta con el registro acumulador. ¿Tá? Eso es básicamente lo que decía el slide que le compartí recién. Es esto que está acá. Y después hablé de un registro de estado, que lo mencioné, y ¿a dónde está? Fíjense, acá arriba, el registro de estado. El registro de estado sirve para informarle al operador en todo momento qué es lo que está pasando en el computador, con el micro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hay una suma donde hay un desborde, ¿sí? Es decir, ¿qué significa desborde? Y bueno, vieron cuando yo a 9 le sumo un 2. Entonces es como que hay un desborde de las unidades y empieza a aparecer una decena. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando sumamos 9 más 2 nos da 11. ¿Está bien? Hubo un desborde de esa unidad y pasaste a obtener una unidad decena. ¿Sí? Entonces, ese tipo de desborde se estaría representando, no sé, por un 1, por un 0, en algún flag, ¿sí? En alguna banderita, en alguna señal que alberga el registro de estado. Lo vamos a estudiar esto mucho más adelante también en otras materias, ¿sí? Así que no se preocupen. Pero sí, pregunta conceptual, ¿sí? Y acá no tienen que saber de otras materias. ¿Qué tipo de registro es contenido en una unidad aritmético-lógica? Y la respuesta es registro de estado, registro acumulador, registro temporal. La unidad aritmética lógica posee 3 salidas. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Falso, porque dijimos que la unidad aritmética lógica tiene una única salida. ¿Está bien? A la unidad aritmética lógica, ¿sí? La conforman 2 registros de entrada. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, que sería el registro acumulador y el registro temporal. Son los que le dan entrada a la unidad aritmético-lógica, ¿sí? A la que hace el cálculo. ¿Vamos? Bien. Denme un segundo que borro acá. Así podemos seguir. Bien. Ese registro de estado yo les dije que tenía como unos flags, ¿no? Que tenía como unas señales, ¿sí? Que podía usar el programador para hacer algunas operaciones auxiliares. Por ejemplo, ¿sí? Ese registro de estado contiene uno de esos valores que se llama el valor de Z, ¿sí? El valor 0 en inglés, ¿sí? Si ese valor Z está en estado 0, ¿sí? Significa que el resultado de esa operación fue 0. Perdón, fue distinto de 0, si está en 0. Y si el valor Z está en 1, el resultado de esa operación lógica fue igual a 0. ¿Está bien? Ese puede ser un ejemplo. Lo mismo para, bueno, con los otros son otros datos que ahora no vienen al caso porque no vamos a poder ejemplificar, pero son otras banderas, otros flags, otros bits de control, otros bits de estado que también el programador puede utilizar. Les puedo decir que el bit C es el bit de carry, que se llama bit de acarreo, ¿sí? Y que también puede darnos la pauta de si un resultado es mayor o menor que, ¿sí? O si hubo un desborde, por ejemplo, en una cuenta. O si el resultado de una operación fue con resultado negativo o no. ¿Sí? Bien, pero no se mareen con eso. ¿Tá? Bien, unidad de control. Pasamos la unidad aritmético-lógica, vimos la CPU y ahora vamos a la unidad de control. Dice, es la sección más compleja de la CPU, controla todas las funciones que realiza el computador. Vamos a ver el paso a paso de esas unidades de control. Por ejemplo, busca instrucción que debe ejecutar la memoria. ¿Sí? Y acá me trae otro tipo de registros que es el registro contador de programa. CP significa Counter Program. ¿Sí? El registro contador de programa indica cuál es la dirección de memoria en la que se encuentra esa instrucción. Paso número 2. La señal de control incrementa en 1 el valor del contador de programa para indicar que la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Imagínense que ustedes tuviesen, yo voy a hacer un dibujito acá muy chiquitito, esa estantería. ¿Sí? ¿Yo qué dije que simbolizaba cuando hacía este dibujito?
Feo, no Memor- me quedó. Eh, Una unidad de memoria, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que dije, un bueno, entonces, almacenamiento. un almacenamiento, perfecto. Entonces imagínate que almacenamos que libros, ¿sí? Entonces vos tenés una estantería que contiene en cada estante libros, ¿sí? Entonces vas a tener el libro 1 en la estantería 0, el libro, no sé, 12 en la otra estantería, el libro, no sé, 83 en otra estantería, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para seleccionar qué libro quiero tomar, por ejemplo, de la estantería? Bueno, de alguna manera tiene que aparecer un puntero, una flecha, ¿sí? Que me indique qué libro voy a ir a buscar, ¿sí? Entonces, imagínense esto, ¿no? El contador de programa sería esto, el puntero, ¿sí? Entonces, el contador de programa básicamente lo que tiene son valores. Por ejemplo, 00, no sé, 1, 1. Y el que está acá abajo va a ser 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que ese puntero, ese contador de programa, me va a ir a buscar la instrucción en la posición de memoria 10, que es, no sé, supongamos que la 10 es esta. Entonces me va a traer, ¿qué? La instrucción 12. Y después se va a incrementar en 1. ¿Para qué? Para puntearle a la dirección siguiente, ¿sí? Que es la que tiene la próxima instrucción. ¿Sí? Por eso yo les dije que un programa tiene una secuencia, ¿sí? De instrucciones que está ordenada. ¿Está bien? ¿Y quién busca? ¿Quién ordena? Bueno, el contador de programa. ¿Estamos? Por ahora nos quedamos con esto. ¿Pregunta? Bien, continúo entonces. 3. Con la dirección contenida en el bus se lee la memoria de instrucción perdón, empiezo de vuelta. Con la dirección contenida en el bus se lee de la memoria la instrucción que se va a ejecutar, que era lo que hice recién. Es decir, leo qué instrucción tengo que ejecutar. Yo dije que la primera era el número 12, por ejemplo. Sí, después venía el 83, que era la instrucción número 2. Dice, recoge la información, es decir, la instrucción, en un registro denominado registro de datos. ¿Sí? Fíjense que ahí volvió a aparecer registro de datos. ¿Sí? Entonces, no, el otro era registro de estado, perdón. Acá viene otro registro que es el registro de datos. ¿Sí? Y quedó guardada ahí. Y por último, en el paso 5, la información es transferida al registro de instrucciones conectado a la unidad controladora. Esta se divide en el decodificador de instrucciones y el circuito generador de señales. Todo esto que parece medio un chino aparece en este gráfico, ¿sí? Que le estoy compartiendo ahora. Que no es tampoco para que se lo acuerden de memoria, ¿sí? Pero para que empiecen a entender cómo es esto de, bueno, cuando estoy ejecutando un programa, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente dentro del computador? Bueno, todas estas cosas que estamos hablando. Instrucción por instrucción, cada aplicación, cada programa, sí pasa por todos estos bloques funcionales y distintos registros que van a llevar y traer información, ¿sí? Bien, vamos a volver al concepto de memoria, ¿sí? ¿Qué es la memoria entonces? Bueno, es el lugar físico donde se almacenan los programas y datos, ¿sí? Se realizan sobre materiales semiconductores, está hablando sobre la tecnología de construcción de estas memorias, y se fabrican comercialmente como circuitos integrados. O sea, es decir, la memoria es hardware, es tangible, vamos y la compramos en alguna casa de computación o de electrónica. Están compuestas por celdas de memoria, ¿sí? Esa celda, ¿sí? Es la unidad básica de almacenamiento y que puede consistir en un elemento que guarda un único bit, ¿sí? O un registro capaz de almacenar un número mayor de bits, ¿sí? Dice, una vez direccionada una celda, las unidades básicas que contienen son tratadas para que su lectura o escritura independiente a través del bus de datos, ¿sí? Es decir, esas celdas de memoria nos van a servir para poder hacer funcionar la máquina. Una máquina sin unidad de memoria, ¿sí? ¿Para dónde van a ir y venir esas informaciones, esos datos? ¿De dónde voy a obtener las instrucciones que necesito? ¿Sí? Sin esas celdas, sin esas unidades de memoria, no voy a poder hacer lo posible. Y ahora vamos al famoso sistema de buses de conexión, que dijimos que eran 3, ¿se acuerdan? Esa memoria está conectada, como otros bloques funcionales, por 3 buses, ¿sí? Que los llamamos bus de direcciones, bus de datos y bus de control. Y cada una de esas definiciones
le dan sentido a cada uno de estos buses. Es decir, yo voy a necesitar el bus de direcciones para poder apuntarle a esos distintos espacios de memoria. Voy a necesitar el bus de datos para poder llevar y traer esa información de esos registros, de esas unidades, de esos estantes, ¿sí? De la biblioteca, como ejemplificamos en el slide anterior. Y voy a necesitar el bus de control para saber si quiero agarrar y descargar y llevarme un libro o si estoy devolviéndole a la biblioteca un libro. Es decir, estoy haciendo una lectura o escritura de esa unidad de memoria. Existen distintos tipos de unidad de memoria y esto sí es nuevo. Es decir, existen tipos de unidades de memoria de lectura y escritura y tipos de unidad de memoria de solo lectura, ¿sí? Y esto es conocido, digamos, en inglés por la denominación RAM, ¿sí? Que significa Random Access Memory, ¿sí? Estas memorias, este tipo de memorias son las memorias de ¿qué? De lectura y escritura, ¿sí? RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, ¿sí? Entonces fíjense que hay dos tipos de grupos de memoria RAM, las SRAM y las DRAM, ¿sí? Que serían las estáticas y las dinámicas, ¿sí? Entonces, como tarea para el hogar, ¿sí? Busquen qué diferencia a una SRAM de una DRAM. ¿Se entendió? ¿Qué diferencia a una RAM estática de una RAM dinámica? ¿Ah? Esta es pregunta también de parciales, así que presten atención. Repito, investiguen, averigüen, pregunta para la clase que viene o para la otra, porque la que viene es examen, capaz que viene el examen. ¿Cómo se diferencia? ¿Qué característica tiene una memoria RAM estática de una memoria RAM dinámica? ¿Estamos? Bien. ¿Alguno que me conteste para saber simplemente si sigo conectado? Sí, profe. Ok, Estamos, bárbaro. estamos muy atentos. Bien, bien, bien. Vimos la memoria RAM. Ahora vamos a ver la memoria ROM, que es la memoria de solo lectura, que viene del inglés memoria de solo lectura. Read Only Memory. Son también de acceso aleatorio como la RAM, pero los contenidos son fijos e inalterables. ¿Está bien? Por lo general, ¿sí? Estas memorias son, como dice, de solo lectura. Pero uno las puede acceder, no es que no las puedes programar, ¿sí? Es decir, pero las programás para después dejarle el programa de forma fija. ¿Está bien? Es decir, no para programarla y después ir a buscar o alterar sus datos, ¿sí? Esa es la diferencia entre una RAM y una ROM. Existen distintas tecnologías de ROM, muchas más de las que yo les estoy colocando acá, pero por ejemplo, están las PROM, están las EPROM, están las E cuadrado PROM, están las memorias flash, ¿sí? Entonces, otra preguntita, tarea para el hogar, distintos tipos de memorias ROM, ¿sí? Con respecto a RAM, dijimos, averiguemos la diferencia entre una estática y una dinámica, entre una SRAM y una DRAM. Con respecto a ROM, averiguemos qué otras tecnologías, aparte de PROM y ROM y EPROM, existen. Bien, continúo. Después tenemos, y ya para ir cerrando, los periféricos, ¿sí? Es decir, los sistemas de entradas y salidas, que básicamente, como dice, permite la comunicación entre el interior del computador y el operador, su exterior. Entonces ahí vamos a ver que todas las tarjetas de entrada y salida, ¿sí? Y todos los puertos, básicamente. Entonces, ¿cómo se vincula el procesador con todos estos circuitos de interfaz? ¿Con qué? Con los tres buses que venimos reiteradamente mencionando. El bus de control, el bus de datos y el bus de direcciones. ¿Sí? De esa forma vincula la CPU, el procesador, con todos los periféricos de entrada y salida. Cada interfaz va a adaptar las señales que ese periférico le entregue y las va a digitalizar de alguna manera y las va a disponibilizar para que el procesador opere con ellas. ¿Sí? Bien, entonces hasta acá llegamos por hoy. ¿Sí? Es decir, voy ahora a detener esto, voy a dejar de compartir. ¿Preguntas? Pucha.
cerrar esto. Lo que pidió como cuestionario, ¿eso lo va a subir al campus? ¿Qué cuestionario? Lo que pidió para investigar. No, esas son, no lo voy a subir al campus, es para que ustedes tomen nota y averigüen ustedes. ¿Sí? Lo Ok, repito, ok. lo repito Pensé si que lo quería quieren. como trabajo práctico. No, es para ustedes simplemente. Diferencia entre una RAM estática y una RAM dinámica. Sí, a ver, si necesitan que se lo escriba, se lo escribo lo escribo en el campus y listo. Yo ahora lo que voy a hacer es, voy a mostrar, sí, voy a habilitar y ahora les pido a ustedes que, upa, paso con esto. Denme un segundo, estoy actualizando una página acá. Ah, se me venció mi sesión. Esperen que entro. Entonces, yo ahora les voy a habilitar en pantalla el material de clase que les compartí recién. Lo van a ver, ¿sí? Van a ver que es un PDF. Fíjense si ya lo están viendo en pantalla. Díganme ustedes si ya lo ven. No, profe, no se ve. Actualizá después, A actualizalo, ver, Cami. ahí sí. Les estoy agregando igual las preguntas para que les quede por si alguno que no está atento ahora no tomó nota. La primera pregunta para investigar de formas individual es ¿qué diferencia a una RAM estática de una dinámica? ¿Sí? S de RAM, perdón, SRAM de RAM. Y después la otra que habíamos dicho era, háganme acordar, Distinto tipo de ROM, ahí está. averiguar qué tipo hay. Distintos tipos de tecnología de memorias ROM. Ejemplo, PROM, EPROM, etcétera. ¿Sí? Es decir, que las diferencias, por ejemplo. Esto ya ahí se los dejo anotadito. Guardar cambios. Yo guardar mis cambios. Actualizo mi página. Y ustedes me dicen ahora si lo están viendo. Sí, profesor. Ok, excelente. Bueno, entonces, déjenme revisar acá algo más. Les voy a habilitar, ¿sí? Mi idea era que lo hagamos en vivo acá, pero se los voy a tener que dejar habilitado porque ya estamos en tiempo. ¿O ustedes, a qué hora, ustedes empiezan otra clase ahora? Se supone inglés, profe. Ok, bueno, entonces me quedan 3 minutos, 4 minutos. Yo les voy a liberar entonces ahora para que ustedes tengan en pantalla lo que sería un cuestionario diagnóstico, se llama, ¿sí? Que vendría a ser un simulacro de examen, si lo quieren ver de esta manera. Fíjense, ahí ya deberían verlo habilitado. Yo estoy refrescando mi pantalla. Díganme cuando lo vean. Sí, ahí se ve, profe. Bien, entonces ahí ustedes tienen preguntas del estilo parcial que tienen que ver con lo conceptual. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Completar esa actividad. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si ustedes hacen clic en el cuestionario, van a ver las preguntas y van a tener un espacio libre para tipear. ¿Está bien?
Entonces, de forma sintética, el trabajo consiste en responder esas 10 preguntas. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Vamos a repasar la lectura rápida, ¿sí? Lo leemos entre todos. Y el que no tenga Dale. idea de qué estoy hablando, me levanta la mano, ¿sí? El que sabe más o menos de qué estamos hablando, pero obviamente tiene que ir a armar la respuesta, bueno, fantástico. A ver, ¿a qué denominamos ALU? Nadie me puede decir qué significa ALU, ¿sí? Es decir, que no sabe qué significa ALU, ¿sí? Vamos a la siguiente. Un lector de huellas es el lector de huella, vieron, de biométrico, es un dispositivo periférico de salida. ¿Verdadero o falso? ¿Quién me contesta? Vamos. Falso. De entrada es. Muy bien, es un periférico de entrada. Le estamos dando información al sistema. Describa una parte de hardware del computador. Por ejemplo, Iván. Yo qué sé, memoria RAM, Bien. procesador. Bien, ahí está muy bien, perfecto. Podría haber sido más fácil, un teclado, el mouse, ¿sí? Es decir, pero está perfecto. ¿Por qué decimos que necesitamos de los programas para que un computador sea funcional? Esta es un poquito más compleja. ¿Por qué decimos que necesitamos de los programas para que un computador sea funcional, Gaspar? ¿Tiene más? No, profe, no. A ver, Azul, ¿lo ayudas a Gaspar? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Por qué decimos que necesitamos de los programas para que un computador sea funcional? Y para que ejecuten los procesos, algo así. ¿Qué procesos? O sea, como los comandos que le damos a la computadora. No, esa sería la función de un programa, ponele. Pero yo dije, la pregunta dice otra cosa. ¿Por qué decimos que necesitamos de los programas para que un computador sea funcional? Primero, yo les pregunto a todos, ¿qué significa que un computador sea funcional? Lo dijimos hoy varias veces. Los software, profe, los bus de datos. Más fácil, Gaspar. ¿Qué significa que un computador sea funcional? Que me sirva para algo. Sí, es decir, de Claro, vuelta. sí. Que me sirva, es simple, que me sirva para algo. Si vos a tu pibe que está haciendo clases en línea, ¿sí? No le das el sistema operativo instalado, ¿qué va a hacer con la computadora? ¿Sí? ¿Cuándo un celular es funcional para un niño de 6 años? Cuando le instalaste los jueguitos. Si vos le das el celular sin Entendido. jueguitos instalados, ¿es funcional para el pibe o para la piba? No, te lo va a revolear por la cabeza, te va a decir, tráeme algo que sirva. ¿Se entiende el concepto, chicos? Sí, profe, Entonces, sí, entendido. ¿por qué decimos que necesitamos de los programas? Y porque, por ejemplo, una computadora, si yo no tengo un procesador de texto para poder tipear y construir mi trabajo práctico, y si yo no tengo no sé, un sistema operativo para hacer funcional ese procesador de texto o una planilla de cálculo, lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente. Mencione 2 razones por las cuales hoy la computación / la informática son importantes en nuestras vidas. Tiene mucho que ver con esto de lo funcional. Almacenamiento de datos. No, pero más fácil, Gaspar, de vuelta te lo digo. Es más simple la pregunta. Dice, en nuestras vidas, o sea, hablale a tus hijos, hablale a tu esposa, es decir, ¿para qué te sirve vos hoy un computador? ¿Sí? Y para comunicarme, ¿sí? Es decir, todo el mundo hoy tiene un celular, ¿sí? Para procesar, para trabajar, para hacer un control de inventario, para ir al médico y que el médico pueda revisar mi historia clínica, ¿sí? Es decir, hay un montón de ejemplos de la vida cotidiana. Olvídate del bit y el byte, ¿sí? Es decir, son preguntas más amplias, más conceptuales. Otra, bueno, ahí está, creo que tenía que levantar la mano todos para respondérmela. Describa la función de los buses dentro de un computador. Lo vimos hoy hasta el atajo. Si quieren, bueno, revisamos cuáles son los 3 buses: control, datos y direcciones. Y bueno, cada uno tiene una función, que no la vamos a hacer ahora porque ya me quedo sin tiempo y ustedes tienen que ir a inglés. ¿Por qué necesitamos de la unidad de memoria de un computador? ¿Sí?
¿Qué es una RAM? Una memoria de acceso aleatorio, que viene en distintos tipos, estática, dinámica, cuya diferencia es lo que van a investigar. ¿El sistema operativo es un software? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, perfecto. ¿Sí? Entonces ven que no le estoy haciendo hacer cálculos matemáticos, ni les hice pasar de sistema digital o binario a sistema decimal, es decir, no, son todas preguntas conceptuales. ¿Estamos? Bien, responden esas preguntas, las tipean, copian y pegan el espacio que tiene la actividad y le ponen enviar. ¿Estamos? Y de paso con esto están practicando para el examen. Listo, profe. Bueno, gente, les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase. Dale, dale. Buenísimo, profe, gracias. Gracias, Chau, profe. chau. Hasta la próxima. Eh, Chao.